analizaremos el concepto de variable aleatoria mixta. Lo haremos por medio de un ejemplo, porque con frecuencia este tipo de variables surgen de aplicar una transformación a una variable aleatoria continua, o en otras ocasiones también por combinar de alguna forma una variable aleatoria discreta con una continua. En otro video ya analizamos la construcción de una variable aleatoria continua uniforme. Y para este ejemplo, supongamos que x es una variable aleatoria continua uniforme en el intervalo 0,2. Esto implica de inmediato que el rango de esta variable aleatoria es el intervalo abierto 0,2 justamente. Y definamos ahora como y o como y mayúscula una variable aleatoria que va a ser igual al mínimo entre el valor 1 y el que reporte la variable aleatoria x. Entonces, el rango de esta variable aleatoria y pues va a ser intervalo semiabierto 0,1, cerrado por la derecha en 1. ¿Por qué? Porque como x puede reportar valores en todo el intervalo abierto 0,2, pues cuando x tome algún valor que sea mayor a 1, pues en ese caso el mínimo de 1 y x va a ser 1. Entonces 1 es un valor posible para la variable aleatoria y por eso está incluido en el rango. En caso de que x reporte algún valor menor que 1, que es perfectamente posible, en ese caso el mínimo de 1 y x pues va a ser justamente x, ¿no? Y como x se puede acercar a 0 tanto como se quiera, pues entonces tenemos que agregar al conjunto que tiene el valor 1 todo el intervalo abierto 0,1, y esto nos da este intervalo de 0 a 1 abierto por la izquierda en 0, cerrado por la derecha en 1. Ese es el rango de esta variable aleatoria. Y lo que queremos ahora es deducir cuál es su función de distribución de probabilidades de manera explícita, y ya con esa fórmula, pues dependiendo de su comportamiento, podremos saber qué tipo de variable aleatoria es. Recordemos que vimos una clasificación de variables aleatorias en discretas, continuas o mixtas, y la clasificación se da en términos del comportamiento que tenga la función de distribución. Es decir, con ver la gráfica de una función de distribución, somos capaces de saber si es discreta, continua o mixta. Bien. Entonces, analizamos ahora la gráfica de la relación que hay entre esta variable aleatoria x y la variable aleatoria y. X, como ya dijimos, pues se mueve en todo el intervalo abierto 0,2 y y en el intervalo semiabierto 0,1. Aquí vemos, por ejemplo, que si x es menor que 1, entonces el mínimo de un x es igual a y. Entonces, mientras x se mueva aquí en el intervalo de 0 a 1, y va a tomar exactamente el mismo valor, ¿no? Por eso es que entonces parte de esta relación se da en términos de la función identidad. Entonces, si en un momento dado la variable aleatoria x reporta este valor, x sub 0, pues esto va a implicar inmediatamente que la variable aleatoria y reporte también ese valor x sub 0. Y en el caso en el que la variable aleatoria x reporte un valor mayor a 1, digamos algún valor por acá, pues cuando es un valor mayor a 1, pues ya simplemente es el mínimo de 1 y x. En este caso, pues va a reportar el valor 1. Entonces, para cualquier valor x que se reporte en el intervalo de 1 a 2, pues y siempre va a reportar el mismo valor y va a ser el valor 1. Bien. Ahora procedamos pues a hacer los cálculos necesarios para poder deducir explícitamente la función de distribución de esta variable aleatoria y finalmente poder ver qué tipo de variable aleatoria es. Para el caso en que y esté estrictamente entre 0 y 1, ¿no? ¿Por qué me limito a ese caso? Porque es el caso que mencionamos acá. Si aquí tenemos dos tipos de comportamiento, ¿no? Durante ciertos casos,
se comporta como una función de identidad y a partir de que x es mayor que uno, pues mayor o igual que uno, se comporta como una función constante. Entonces, para el caso en que y está estrictamente entre cero y uno, notemos nosotros que el evento de que y reporte un valor y minúscula, digamos, pensemos que este es un valor y minúscula, pues eso va a ser equivalente a que x reporte ese mismo valor y minúscula, ¿no? Y por tanto, entonces la probabilidad de que y reporte igual el valor y minúscula, pues es igual a la probabilidad de que x reporte ese valor y minúscula. Y como x es variable aleatoria continua, pues ya sabemos que las probabilidades puntuales en el caso de este tipo de variables aleatorias, pues es igual a cero, ¿no? Entonces, en este caso lo que estamos diciendo es, para valores de y estrictamente entre 0 y 1, las probabilidades puntuales son todas cero. Es decir, para este caso particular se comporta como si fuera una función de distribución continua. Y entonces, pues la función de distribución de y, para esas y en ese intervalo abierto 0, 1, por definición es la probabilidad de que y sea menor o igual que y, pero en este caso, pues se refleja por medio de la función identidad, ¿no? Entonces, eso es equivalente a que x sea menor o igual que y pues esto no es otra cosa más que la fórmula de la función de distribución de x, que ya la conocemos, porque es la que corresponde a una uniforme 0,2, pero evaluada en ese valor y específico. Es decir, cuando y es menor o igual que ese valor y minúscula, ¿no? Estamos hablando de estos valores, entonces automáticamente implica que x es menor o igual que todos estos valores. A eso se refiere y en eso se da la equivalencia de estos eventos. Bien, ahora ya nada más nos falta un caso, porque recordemos que el rango de la variable aleatoria y es de 0 hasta 1, pero incluyendo al 1, aquí en este análisis no incluimos al 1, ahora nos falta saber qué pasa cuando y reporta el valor exactamente igual a 1. En ese caso, el que y sea igual a un valor y minúscula con y valor y igual a 1 es preguntarse bajo qué valores de la variable aleatoria x ocurre que la variable aleatoria y reporta el valor 1. Pues aquí lo vemos, ¿no? Para cualquier valor de x que sea mayor o igual que 1 y menor que 2, va a ocurrir que y va a reportar el valor 1, ¿no? Entonces, en este caso, diríamos que el evento de que y sea igual a y minúscula con y exactamente igual a 1 es equivalente al evento de que x sea mayor o igual que 1 y estrictamente menor que 2. Por tanto, si son el mismo evento expresado en términos de variables aleatorias distintas, pues deben de tener la misma probabilidad. Entonces, en este caso, la probabilidad puntual, insisto, para y exactamente igual a 1, ¿no? Es la probabilidad de que x sea mayor o igual que 1 y estrictamente menor que 2. Y ya en otro video vimos que para variables aleatorias continuas, pues esto simplemente es la función de distribución de x valuada en 2 menos el valor de la función de distribución valuada en 1. Ok. Entonces, teníamos ya desde el inicio que x es una variable aleatoria continua uniforme en el intervalo abierto 0,2. Entonces, ya vimos en otro video que la función de distribución sería de este estilo, lineal en x, en este caso quedaría x entre 2, para x en intervalo abierto 0,2 y se mantiene constante en 1 a partir de que x sea mayor o igual que 2, ¿no? Si x es menor o igual que 0, pues estas dos indicadoras se hacen 0 y la función de distribución vale 0. Entonces, para obtener la fórmula general para la función de distribución de y, ¿no? Para y es entre 0 y 1, pues aprovechamos la información que ya teníamos hace rato, que es esta, y que nos decía que pues la función de distribución de y es exactamente igual a la función de distribución de x para y justo que son estrictamente mayores que 0 y estrictamente menores que 1. Entonces, esto lo aprovechamos acá y pues entonces simplemente si y está entre 0 y 1, pues f de y valorado en y minúscula es f de x valorado en esa y minúscula. Y como esta y está entre 0 y 1, estamos justamente en este caso, y entonces sería y entre 2 el valor correspondiente. Y para el caso y igual a 1,
pues aquí sí vamos a tener una probabilidad puntual positiva, solo en este caso. La probabilidad puntual de que y es igual a y minúscula con y igual a uno, pues es esta diferencia de probabilidades en x, ¿no? Entonces aplicamos esa fórmula tal cual, ¿no? Y obtendremos la probabilidad de que y sea igual a uno va a ser f de x valuado en 2 menos f de x valuado en uno, ¿no? Y entonces f de x valuado en 2 pues estaríamos en este caso, entonces vale 1 y estaríamos aplicando este caso. Y luego menos f de x valuado en uno, en este caso x cae en este intervalo, entonces sería 1 entre 2, entonces 1 menos 1 medio, este es el valor puntual, ¿no? Esta es la probabilidad de que y reporte el valor 1, es igual a 1 medio, ¿no? Y finalmente, entonces ya podemos saber cuánto vale la función de distribución de y en 1, ¿no? Pues es la probabilidad de que y sea menor o igual que 1, y esto pues es igual a 1 porque el rango de la variable aleatoria y es 0 a 1, ¿no? Entonces, decir que y sea menor o igual que 1 pues es un evento seguro, ¿no? Por eso tiene probabilidad 1. Entonces ya con estos dos resultados, combinándolos, pues tenemos la siguiente fórmula general para la función de distribución de y, ¿no? Viene a ser y entre 2 como lo obtuvimos acá, ¿no? Siempre y cuando y esté entre 0 y 1, por eso y entre 2 lo multiplicamos por la función indicadora de que y esté justamente entre 0 y 1. Más el otro caso, cuando y es exactamente igual a 1, pues en este caso tiene que tomar exactamente el valor 1. Bueno, esto es para y igual a 1, pero para cualquier otro valor que sea mayor o igual a 1, pues la probabilidad de que y sea menor o igual que ese valor, pues va a ser ya siempre 1. Veamos ahora cómo se ve la gráfica de la función de distribución de esta variable aleatoria y. Entonces nos dice que se comporta como un segmento de recta con pendiente de un medio cuando y está en el intervalo abierto de 0 a 1. Entonces esto es esta parte de la gráfica que tenemos acá. Eh, Cuando y es mayor o igual que 1, se vuelve la constante 1, por eso es que justamente a partir del 1 da un salto y ya se comporta constante en el intervalo de 1 hasta infinito. Y en el caso de que y sea menor o igual que 0, pues entonces estas dos indicadoras, esta que está acá se hace 0, esta también se hace 0 y entonces en ese caso la función de distribución vale 0. Entonces ya tenemos bien definida nuestra función de distribución de probabilidades en todo el conjunto de los números reales. Y notemos que se trata de una función que ni es continua, porque aquí hay una discontinuidad en 1, pero tampoco es una función escalonada, porque aquí, digamos, si bien esto se representa en un escalón, esto no lo es, ¿no? Entonces, cuando una función no es ni continua ni escalonada, pues se le clasifica como variable aleatoria mixta. Y en aquellos lugares de la función de distribución donde haya saltos, en este caso hay un solo lugar que es en el 1, el tamaño del salto, recuerden, me proporciona justamente la probabilidad de que la variable aleatoria reporte ese valor. ¿Sí? En este caso el salto se da en 1, entonces la probabilidad de que y es igual a 1 es el tamaño de este salto, que en este caso pues es la distancia que hay de un medio a 1, es decir, un medio. Bien, entonces ya tenemos que la función de distribución de y de manera explícita y que es una variable aleatoria mixta. Recordemos también cuando vimos la clasificación de variables aleatorias, que lo de variable aleatoria mixta viene porque hay un teorema que se le conoce como de descomposición de variables aleatorias y que nos dice que cualquier variable aleatoria se puede expresar, de cualquier tipo, de cualquiera de los tres tipos, se puede expresar como una combinación lineal convexa de una función de distribución discreta y otra continua, ¿no? De ahí el nombre de mixta, ¿no? De alguna manera se está mezclando una discreta con una continua. Vamos a ver en este caso quién es esa parte discreta y quién es esa parte continua en la que se puede descomponer esta variable aleatoria y que resultó ser una variable aleatoria mixta, ¿no? Y aquí lo tenemos a la mano. Esta es la función de distribución de probabilidades de una variable aleatoria constante en 1. A veces causa un poco de ruido hablar de una variable aleatoria
constante, ¿no? Normalmente pensamos en variables aleatorias como algo que tiene que ver con incertidumbre, no sé qué valor va a reportar, y pues decir que es constante en uno, pues es tener ya certidumbre de que va a reportar el valor uno, pero si se fijan, la función de distribución que tenemos aquí corresponde justamente a eso, ¿no? Pues es una función que es cumple con ser continua por la derecha, ser monótona creciente, su límite cuando y se va a menos infinito es cero, cuando y se va a más infinito es uno. Entonces, esto cumple con las características de una función de distribución. Y por otro lado, recordemos que el tamaño del salto nos da las probabilidades puntuales, ¿no? Cuando hay este tipo de saltos, ¿no? En este caso, pues el salto es de tamaño uno, ¿no? Y esa es justamente la probabilidad de que la variable aleatoria y reporte el valor uno. Entonces, efectivamente, una constante se puede considerar como una variable aleatoria discreta cuya masa probabilidad está totalmente concentrada en el valor de la constante, en este caso el uno. Y acá tenemos la gráfica de una función de distribución continua, ¿no? Claramente cumple con todas las características de una función de distribución y además es una función continua. En este caso es una continua uniforme en intervalo 0,1, como ya lo vimos en otro video. Veamos ahora cómo combinando estas dos funciones de distribución, esta sería, digamos, la fórmula de la parte discreta, porque pues fíjense ustedes que es constante 1, pero a partir de y mayor o igual que 1, ¿no? Y 0 a la izquierda, ¿no? En este caso, pues es la función de identidad en intervalo abierto 0, 1, es constante en 1 a partir de y mayor o igual que 1, acá nos faltó poner y, ¿no? Y en caso de que y sea menor o igual que 0, pues estas dos indicadoras se cancelan y se hacen 0 y por eso la función de distribución vale 0 hacia acá. Bien, ahora hagamos una cierta combinación lineal convexa de estas dos funciones de distribución, ¿no? Como lo plantea el teorema de descomposición para variables aleatorias. Hagamos alfa por la función de distribución discreta, esta que está acá a la izquierda, más 1 menos alfa por la función de distribución continua que tenemos acá a la derecha. Recordemos que este teorema es válido incluso para alfa igual a 0 o alfa igual a 1. En este caso estaríamos hablando, el caso alfa igual a 0 implica que la variable aleatoria es continua, el caso alfa igual a 1 implica que es discreta, pero acá ya identificamos a y como mixta, entonces esos valores quedan descartados, por eso alfa tiene que ser algún valor estrictamente mayor que 0 y estrictamente menor que 1. En este caso veremos que el valor apropiado es justamente alfa igual a un medio. ¿Por qué? Pues simplemente tenemos que sustituir acá y vemos que sería un medio aquí de alfa por esta indicadora, por eso queda un medio de esta misma indicadora, ¿no? Más 1 menos alfa, que sería un medio por esta fórmula de la parte continua. Entonces, por eso queda y entre 2 por esta misma indicadora más un medio de esta indicadora que está acá, ¿no? Y luego notemos que esta indicadora que nos quedó aquí, pues es la misma que la que tenemos acá. Entonces un medio más un medio, pues nos da uno y entonces se simplifica en lo siguiente, ¿no? Estos dos términos, este que está acá y este que está acá, pues se simplifican en este, ¿no? Y este ya lo teníamos, y entre 2 por la indicadora de que ya está entre 0 y 1, más la indicadora de que y sea mayor o igual que 1. Y esta es justamente la fórmula de la función de distribución que ya habíamos obtenido con anterioridad. Entonces, esto que acabamos de ver, pues es muy frecuente en las aplicaciones que las variables aleatorias mixtas surgen, decíamos, como transformación de alguna variable aleatoria continua, ¿no? En este caso sería x, que es continua, o decíamos también combinando dos variables aleatorias, una discreta y una continua, que en este caso pues ya vimos que esta constante 1 se le puede ver como una variable aleatoria discreta que tiene toda su masa de probabilidades justamente en 1.